tiempo para estar aquí. Y mejor es estar en la casa del Señor que 1000 días fuera de ella. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben eso, amado? Mejor es estar en la casa del Señor. Reciba ese refrigerio. Recibe esa bendición del Señor. Deje sus pensamientos que han pasado, lo que pasó, fuera, fuera, fuera. Amén. Limpie su mente, limpie su alma y vamos a recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Padre, te damos gracias por esa primera parte tan hermosa que tú nos permitiste, Señor, adorarte y gozarnos en tu presencia y ver tu gloria, Padre Santo, ver tu gloria en nuestros hermanos queridos, Señor, en todas las obras que tú haces, Señor. Veo tu gloria en ese crecimiento espiritual de tus amados siervos que están aquí, Señor. Veo tu gloria, Padre, cada vez que ese sol resplandece en la mañana. Veo tu gloria, Padre amado, todos los momentos de nuestra vida, porque tú nos das el aliento tuyo para poder respirar tu gloria, Padre. Bendice a tu siervo Héctor, que ha de traer ese mensaje que tú colocaste en su corazón y él tiene el anhelo de hacerlo, Padre Santo. Y permite, Padre amado, que nuestros corazones reciban esa palabra y la podamos atesorar, Padre. La podamos atesorar en nuestros corazones y vivir por ella. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Que Dios les bendiga a todos los que están en sintonía por las redes. Dios les bendiga. Esta es la Iglesia Cristiana Adoración Sion y su hermano Héctor Rivera, que les saluda en el nombre de Jesucristo. Manténgase en sintonía porque viene más bendición. Alabanzas a Dios. Gloria a Jesús. Sabemos que todas las cosas ahora, mire como ese muchacho ahí en el barrio donde yo me nací, Barrio Pájaro, cogió la mamá y la mató de los puñales. Ahora no sé si es de los Rivera de casa o de los Rivera de otro Felito, porque son dos familias Rivera. Hay una Rivera de mi papá y una Rivera de otro señor. Alabanza al Cristo de la Gloria. Tendré que investigar. No, los de casa no son violentos. Gloria a Jesús. Pero vamos a orar por esas personas que están sufriendo. Por esas personas que no entienden el Evangelio y están atados. Oramos por eso. Tanto que orar, que yo me paso orando. Usted me ve ahí sentadito con los ojos cerrados, estoy orando. Aleluya. Pues vamos a orar y vamos a hablar del tema escapando del lazo del diablo. Escapando del lazo del diablo. Como referencia tenemos a 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pues si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. A la voluntad de Él. Padre, te damos gloria y te damos honra por este momento tan especial, por esta iglesia, por este grupo de iglesias y por los que están en sintonía. Señor, que tú nos abra los ojos del entendimiento para que podamos entender
lo que el Espíritu nos quiere decir. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, atando y reprendiendo todo espíritu del diablo que dice lo contrario, y la iglesia cristiana de oración Sion se declara con el Cristo de la gloria. Y les decimos a los que están en sintonía, les amamos. Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los que están en sintonía. Alabanza de Cristo de la gloria. Usted sabe que muchas personas que no quieren a Cristo están en un lazo. Y entonces ese lazo se quiere extender a los cristianos también. El apóstol Pablo, cuando hablaba a los corintios y les decía que perdonaran, y Pablo decía que si algo yo he perdonado, lo he hecho porque Satanás no gane ventaja. Cuando nosotros no perdonamos, Satanás gana ventaja. Y Pablo conocía las maquinaciones de Satanás. Entonces, él decía, perdonar. Una de las armas del cristiano es el perdón. El perdón y aceptarnos como somos. Que todo el mundo que venga aquí se sienta aceptado como Él es. Aleluya. Dios nos acepta como nosotros somos en Cristo Jesús. Porque hay personas que vienen de diferentes países y entonces los vestuarios son diferentes. Y una vez estaba en el tren en Brooklyn y vi un hombre con una falda de cuadrito. Hasta ahí. Un escocés. Ellos se aceptan así. Para mí fue raro, me chocó un hombre con falda. Y eso fue en los 80, imagínate que eso. Entonces él se quedaba así, pero firme, con aquellas piernas cortas. Paraba en el tren agarrado así, con la faldita de cuadrito. Aleluya. Pero esa es su cultura. Y nosotros en nuestros hogares tenemos cultura. ¿Sabes? Hay personas que piensan de una forma y piensan de otra. Y cada cual es un mundo aparte. Pero por eso no nos podemos despreciar. O sea, ¿cómo tú te ves? No, porque eso le pasó al profeta Samuel. ¿Se acuerdan del profeta Samuel cuando fue a escoger a los hijos de Isaí? Los hijos de Isaí eran Elí era el que se golpeó para atrás, que Clemente lo mencionó en un mensaje que predicó. No. Isaí era el padre de David y tenía otros hermanos. Y cuando Samuel fue, vino Bisán, uno bien grandote, así bien corpulento, y Samuel dijo, ese es el rey. Y lo iba a ungir y Dios le dijo, aguántate, que tú miras lo que está delante, yo miro el corazón. Aleluya. Y vino el otro, y el otro, y el otro. No. Manden a buscar al que está con las ovejas. Al chiquitín, a David, porque de lo vil y menospreciado, Dios escoge para hacer su voluntad. Porque Dios no escoge altaneros, Dios escoge gentes humildes que aprendan a conducirse delante de Dios. Delante de Dios no se puede ir con altanería, porque Dios dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Prefiero yo humillarme y que Dios me levante cuando sea tiempo. El apóstol Pedro lo dice así en
Primera de Pedro capítulo 5 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exalte cuando sea tiempo. El salmista en el Salmo 119 decía, antes de yo ser humillado, descarriado andaba, pero bueno me ha sido ser humillado. Porque el hombre es altanero en su forma, en su naturaleza. Una persona que si no se somete a Dios, olvídate, hace barbaridades. Y eso es lo que está sucediendo en Puerto Rico y en el mundo entero. La gente ya no tiene respeto a la vida. Pero en las noticias salió hace poco un hombre que mató a otro y la reportera le dijo, ¿por qué usted lo mató? Ah, pues no me cayó bien. Lo mató. Tenga cuidado. Trate que Dios lo ponga en gracia con la gente. Aleluya. Entonces, aunque parece que somos diferentes, pero en Cristo somos uno. ¿Cuántos somos uno en Cristo? Amén. Eso es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, que en Cristo somos uno, aunque no nos parezcamos iguales, pero Dios en Cristo nos ve todos iguales. Para Dios no hay acepción de persona. Aleluya. El que lo busca, lo encuentra. Aleluya. Entonces dice el apóstol Pablo, instruye a Timoteo que no sea duro con las personas que no conocen a Cristo. Que sea porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Contencioso es que empieza a porfiar. No, que la Biblia dice esto, no, que la Biblia dice aquello, y se vuelve un escándalo. Y el que está oyendo dice, ¿para qué yo voy a ir con esa gente si lo que hacen es pelear? ¿Verdad? Entonces Pablo dice, no debe ser contencioso. Lo importante es que la persona que nosotros podamos hablarle, no para competir ni para hacer nada, sino que la persona acepte a Jesucristo. Es la meta, que la persona acepte a Jesucristo. Entonces Pablo, el Señor Jesucristo dice en Lucas, creo que es 21, que con vuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Porque hay muchas personas que brincan y saltan y uno se le va la paciencia, como dice Mil, la tengo cortita. La mecha corta, porque eso es lo que es paciencia en griego, lo que quiere decir mecha larga. Esa es paciencia, mecha larga. Que uno es sufrido y uno quiere que las personas se salven. Y por eso muchas personas que se entran en iglesias fanáticas, que eso fue mi error, entrar en una iglesia fanática, que todo el mundo tenía que ser como decían ellos. Entonces, pues, acobraba a la mamá del hijo mío, la acusaba de impía y cuánta cosa había. Porque eso es lo que me enseñaron. Eso es dogmas humanas. Pero la Biblia dice que no podemos ser contenciosos. Entonces uno se pone contencioso porque quiere que las otras personas hagan como nosotros queremos. No, Pablo dice, tú tienes fe, tenla para ti. Ten la fe para ti. Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. ¿Verdad? Entonces, la frase del lazo del cazador, para que escapen del lazo del
cazador aparece ahí donde yo leí 2 de Timoteo 2:26. El contexto, Pablo lo dice, que estaba hablando del contexto, que lo que yo estaba diciendo, que Pablo está escribiendo a Timoteo y le aconseja cómo debe instruir con paciencia y mansedumbre a los que se oponen a la verdad, para que Dios le conceda arrepentimiento, conozcan la verdad y así escapen de la trampa del diablo, que los tiene cautivos a hacer su voluntad. La palabra dice en primera de Juan, no en el Evangelio, sino en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el diablo, lo tiene en un lazo. Y la Biblia también habla que tienen un velo. Pero cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. ¿Cuántos se convirtieron a Cristo? ¿Cuánto el velo se le ha quitado? A veces como que lo levantan un poquito y uno ve un poquito nada más. Como un espejo oscuro, como ¿quién fue que leyó esa? Que vemos como Merari la leyó. Vemos como un espejo oscuro, porque todavía no hemos de ser lo que Dios quiere que seamos. Estamos en un proceso. Pero Filipenses 1:6 dice que Pablo estaba seguro que el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Así que cada uno de nosotros está en un proceso. Y el apóstol Pablo dice que no juzguen al siervo ajeno, porque cada uno somos siervos de Jesucristo. Yo soy de Cristo, Él es de Cristo, y lo que Cristo quiere hacer con nosotros pues le damos gracias a Dios. Lo que Dios está haciendo con mi hermano, lo que Dios está haciendo con mi hermana, aleluya. Unos van a 100, unos van a 30, unos van a 60 y otros van a 100, ¿verdad? Pues de 30, de 100, no puede juzgar al de 30, y el de 60, el de 100 no puede juzgar al de 60, porque la obra es de Dios. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si el hermano no puede venir al culto, no lo critique, ore por él. Porque hay cosas y hay cosas, pero Dios conoce todo. Y la oración del justo es eficaz y puede mucho. Y el diablo sabe eso y nos mantiene sin oración, porque a la vez que oramos con arrepentimiento, Dios nos libra del lazo del cazador. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. En otras palabras, el lazo se refiere a trampas espirituales, engaños y ataduras que alejan a las personas de Dios. La salida de ese lazo es el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad en Cristo. ¿Verdad que sí? En el conocimiento de la verdad en Cristo. Aleluya. Las referencias bíblicas de este tema, aleluya, bíblica relacionada, está en Juan 8:34. Ese es el Evangelio según San Juan. Dice: todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. Pecado es errar el blanco. Pecado es que en vez de estar mirando a Cristo, miramos al hombre. No podemos mirar al hombre, tenemos que mirar a Cristo. Y no tenemos que volver atrás, sino seguir hacia adelante al soberano de la vocación, blanco de la vocación, que es Cristo. Porque Pablo dijo, yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. El cristiano se le olvidó la reversa. Aleluya. El cristiano es automático. En drive, para adelante, para adelante. Amén. Aleluya. ¿Cuántos van hacia adelante? Amén. Yo decía, yo cuando estaba predicando en Brasil, y yo decía, no seas cobarde, echa para adelante, cobarde. Y el intérprete decía, que lo que dice no es Aleluya. Entonces la otra referencia es Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Te acuerdas? Ahí está la armadura. Aleluya. Aleluya. Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Yo le hablé a ustedes que la vestidura tiene el yelmo de la salvación y es nuestra mente en lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por mí, a ver, Cristo derramó la última gota de sangre por mí y por su sangre soy perdonado de todos los pecados. Entonces cuando tenemos esa conciencia y tenemos ese saber, el diablo no puede entrar. ¿Por qué? Porque tenemos la mente en el sacrificio de Cristo. Amén. Que murió y resucitó y que no estoy solo. Hermano, Guille mandó a escribir un bumper sticker, una calcomanía que decía: el que tiene fe en Dios nunca está solo. Y el hermano Víctor Morales allá él era concuñado de mi hermano que murió en Bayamón, entonces él era pastor. Entonces puso un bumper sticker que decía: acuérdate de la mujer de Lot. Aleluya. No mires para atrás. No puedes mirar hacia atrás, tienes que mirar a Cristo. Cristo va adelante, Cristo va adelante. Es la forma de escapar del lazo del cazador, mirando a Cristo. Alabanza a Dios. Entonces, dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Aleluya. Dice la palabra, aleluya: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere devorar al ser humano porque él está en contra de la imagen de Dios, y el ser humano fue creado a la imagen de Dios, y él no quiere que sean, aleluya, más la imagen de Dios. Por eso fue que engañó a Adán y a Eva, porque Dios los creó a la imagen de Dios y él quería, alabanza a Dios, borrar la imagen de Dios en la tierra para él ser Dios. Entonces él le dijo: mira, con que Dios dijo de este árbol, no, de todos los árboles del huerto no pueden comer,
Y ella dijo, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no podemos comer porque moriremos. Y él dijo, no van a morir nada, lo mismo que dicen los que son una religión que se llama teísmo, que ellos dicen que Dios a lo último va a salvar a toda la raza humana, aleluya, aunque no tengan a Cristo. ¿Entienden? Porque Dios ama tanto que aunque no tenga a Cristo los va a salvar. Pero que eso contradice la Biblia, porque Jesucristo contesta y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahí contrarresta la palabra satánica, de la mentira satánica, porque la Biblia no esconde nada, ¿sabes? Si hay una mentira la dice, si hay un adulterio lo dice, aleluya. No es que Dios esté de acuerdo con todo, pero lo deja saber porque la palabra de Dios es verdad y no esconde nada, no esconde nada. Pero mira, por ejemplo, cuando Abraham se llegó a Agar y tuvieron a Ismael, no era la voluntad de Dios eso, pero lo permitió. Pero no era la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que Dios permite en nuestras vidas, pero no es la voluntad de Dios. Hay que estar preparado para saber la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, en Juan 8:32, que ya todos nosotros conocemos ese, ¿verdad que sí? Juan 8:32, ¿qué dice? Se le olvida la cita bíblica, pero la saben. 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces el enemigo trata por todos los medios que nosotros dudemos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nos metemos en nuestra propia, nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro propio pensamiento. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad aquello? Y el enemigo nos abacora. Y como esto es por fe, alabanzas a Dios, el que no tiene estos principios por sentado en su alma, por sentado en su corazón, como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pues si la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo, pues yo creo, no por sentir, no porque yo creo, sino porque la Biblia lo dice. Porque en nuestro propio padecer, en nuestra propia mente, si no creemos en la Biblia, no nos vamos a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y añade más tú y tu casa, toda tu familia. Empieza por uno y termina con los otros. Alabanzas a Dios. Lo vi en casa nueva. En casa éramos una tribu grande, de 16 que quedábamos. Y mi mamá era cristiana. Y después mi hermano Israel, que para descanse, era un muchacho alcohólico que se tiraba debajo de los carros para que lo mataran. Y se tiraba y peleaba. Un día le rompieron toda la boca con una bola de billar, porque le gustaba pelear, me emborrachaba. Pero él se convirtió al Señor Jesucristo y no dio un paso para atrás ni para tomar impulso. Siguió. Aleluya. Y después lo estaban los amigos que bebían con él, lo invitaban para fiestas. Y entonces él iba, pero no bebía.
Israel, se te va a acabar se te va a acabar ¿cómo se llama esto? Padre Santo, se te va a acabar esto y ya mismo vas a volver a beber. Porque creía el fanatismo, creían que él era un fanático, pero no era un fanático, fue que Cristo lo transformó. Lo transformó de adentro hacia afuera. Y ese muchacho jamás volvió a tocar un poquito de licor. Nada, mira que lo habían metido en Alcohólicos Anónimos. Mi mamá lo metía en todos los programas habido y por haber. Pero un día un jovencito le dijo: Israel, Cristo te ama. Aleluya. Ese jovencito había sido adicto a la droga y mi hermano lo conocía. Pero que ese muchacho se convierte a Cristo y dejó la droga. Entonces cuando él le dijo: Cristo te ama, esa palabra nada más le llegó a mi hermano, que dice mi hermano que cuando él estaba en el cuarto, que hacía como si fuera un lobo, como si fuera un león, reñía, ¡ay! Mordía la sábana, mordía la cama, mordía todo, una locura que tenía. Y ahí con delirios extremos, que veía, que decía que se metían elefantes por las ventanas y por las paredes salían hombres con cuchillos y machetas y pistolas, y él gritaba y gritaba y gritaba y gritaba, y de momento salió la voz: Israel, Cristo te ama. Aleluya. Y lo apaciguó, y ese muchacho se levantó. Aleluya. Y fue corriendo a una iglesia. Y en la iglesia no había nadie, y al cruzar la calle había un bar de licor. Entonces él estaba ahí en esa lucha: me voy, ya Dios no me quiere, ¿eh? Y cuando ya estaba para irse para el bar, ahí llegó la guagua de la iglesia. Aleluya. No, Israel, es que vamos a una vigilia allá en Toalta, y allá el muchacho pasó al frente y Dios lo libertó completamente. Las hemorroides que estaban reventadas se sanaron ahí mismo en ese poder. Gloria a Dios. Porque hay poder en Cristo. Aleluya. Me acuerdo que cantaba: vuelve atrás, no vuelvo más. Aleluya. Mi alma te alaba. Y así, cuando estaba con aquel cáncer, lloraba y lloraba para que Dios lo sanara, porque él quería seguir predicando. Pero la voluntad de Dios fue llevárselo. Pues si Dios, Él puede hacer con nosotros como Él quiere. Amén. Por eso es que no podemos juzgar a ninguno. Como dice Clemente, aquí no es para mirar a nadie, hay que sacarse la viga que tenemos para quitar la paja del ojo. Porque ¿sabe qué? Yo estaba meditando en eso. Y entonces, ¿sabe qué? La Biblia dice que la iglesia no es un tribunal. Amén. Aquí no hay jueces. Aquí estamos para enseñarnos y amarnos y recibirnos y agradarnos, sea la condición de cada uno. No importa, el amor cubrirá multitudes de faltas. Entonces no miramos lo que está afuera, sino miramos el corazón por el Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria. Y cuando empezamos así, nosotros mismos empezamos a escaparnos de esos lazos de estar buscando que se queda así, que se queda allá. No, que esa iglesia no enseña la verdad.
Si enseñamos a Cristo y Cristo es la verdad. Aleluya. Así que cuando le venga la idea de criticar a la iglesia, al grupo, no lo haga, porque Dios está bregando con cada uno de nosotros individualmente. Él brega conmigo de una forma, Él brega contigo de otra forma, pero todos tenemos que amarnos los unos a los otros. Como dice Efesios 4, mantener el vínculo de la paz, que es la unión. Yo siempre lo ponía con una metáfora que decía: un collar de perlas bien unido luce bien, pero un collar de perlas que se rompe, las perlas se esparcen por todo el sitio y no hay crecimiento. Pero si nos amamos los unos a los otros, crecemos, porque el amor no le hace mal al prójimo. Eso es lo que dice la Biblia. Aleluya. Y cuando nos acercamos a Dios de todo corazón, sin ningún orgullo personal, sino: Dios, tú eres el grande, tú eres el poderoso, yo soy un pecador, Señor, yo me humillo delante de ti y me acerco a ti, porque no podemos correr de Dios, sino correr hacia Dios. ¿Cuántos corren hacia Dios? Porque mucha gente, cuando se ven en pruebas y en dificultades, salen corriendo y se alejan de Dios. No se aleje de Dios, acérquese a Dios, porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados, aleluya, y como dice Yolanda, alabanza a Dios, que aman a Dios, y todos aquellos que son conforme a su llamado. Entonces cada uno tiene un llamado. Cada uno, ¿usted sabe por qué cada uno de los cristianos es un líder? No es que seamos competentes nosotros, es que tenemos el Espíritu Santo, que es el líder. El Espíritu Santo es el líder. Y como decía aquel, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y no que varar por ahí, no es hacer, que se va a hacer. Eso se va a hacer. Lo que diga el Espíritu Santo, eso se va a hacer. El Espíritu Santo no quiere desaveniencia en el pueblo. El Espíritu Santo lo que quiere es que nos amemos los unos a los otros y que estemos de acuerdo los unos en los otros. Aleluya. Y que estemos en victoria con el Cristo de la gloria. El Salmo 91 lo dice claro. ¿Cuántos saben el Salmo 91? Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi castillo mío, en Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora y saeta que muere de día. Usted sabe cómo nosotros podemos apagar los dardos del enemigo que vienen a la mente, con el escudo de la fe. Me pone el escudo de la fe. Pues Pablo estaba inspirado cuando estaba preso en una casa que lo dejaron 2 años. Entonces lo tenía custodiado un soldado romano. Ese soldado tenía toda la armadura, tenía el yelmo, que es el capacete, lo que usan los ingenieros de construcción, que se ponen un casco. Cuando tembló la tierra, Yolanda apareció con un potento, porque no te caiga nada en la cabeza. Amén. Allí lo tiene, a mí me queda chiquito. No me digas.
Y por eso es que no me lo Entonces, Pablo veía la armadura y la vestimenta del soldado y el evangelio apresto. Aleluya. Cuando venimos a Cristo, nos presentamos delante de Cristo, nos tenemos que limpiar. Fíjense que cuando el hijo pródigo llegó, ok, el papá lo abrazó y lo besó, pero después dijo, denle un bañito, báñelo, límpielo y vístalo de gala. Cuando venimos a Cristo tal como somos, Señor, yo no sé nada, pero yo sé que tú derramaste la sangre para limpiarme de todo pecado. Señor, límpiame con esa sangre, lávame y seré puro. Aleluya. Entonces viene Cristo, nos limpia y nos pone el traje de santidad. Traje de santidad es cuando estamos en comunión con Dios 24/7. No importa la vestimenta que usted tenga, sino que usted se mantiene orando en todo tiempo. Ahí, entonces Dios le va dando ese traje y lo va perfeccionando hasta el día de Cristo, porque todavía tenemos lo que le llaman una naturaleza pecaminosa que no nos deja caminar. Un mensaje que yo tenía, que la cucaracha ya no puede caminar porque le falta la patita principal. Aleluya. ¿Cuál es la patita principal de la iglesia? Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Alabanzas a Dios. Entonces, Dios responde personalmente cuando logramos entrar a la presencia de Dios como somos y le pedimos a Dios que transforme nuestra vida y que nos limpie. Y cuando nos acercamos así, de esa forma, el mismo Dios personalmente dice, yo te libraré, yo te pondré en alto, yo te responderé, los asaré de larga vida y le mostraré la salvación. Aleluya. Así que el papel del cristiano, el papel del creyente es instruir con paciencia, no con dureza, para que los que están atrapados puedan recibir la libertad que viene de Dios. No es de ser humano, es de Dios. Es Dios el que da el crecimiento. Iglesia, póngase eso en la mente. Es Dios, repita, es Dios el que da el crecimiento. ¿Sabe? Aleluya. Dios es el que da el espíritu de arrepentimiento. Si nos arrepentimos según Dios, que Dios ponga en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, que se arrepienta, entonces somos libres. Pero si Dios no pone ese arrepentimiento, no vamos a ser libres. Dice, la misma Biblia lo dice, porque si Dios le conceda, vuelve y repite, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sufrido quiere decir paciente. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pues si quizás Dios le conceda, a él, que si Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos.
Alabanzas a Dios. Y concluimos. El lazo del diablo son trampas espirituales que esclavizan a las personas al pecado y al engaño. Solo el arrepentimiento concedido por Dios y el conocimiento de la verdad en Cristo pueden dar libertad. El creyente por su parte debe actuar con paciencia, oración y fidelidad a la palabra, siendo un instrumento de Dios para que otros escapen de la trampa. ¿Cuántos van a ser instrumentos de Dios para que otros escapen de la trampa? Yo siempre le digo que cuando yo estoy viendo la película de vaquero, entonces vienen y amajan a uno y amajan a dos y no se pueden soltar. Pero viene uno que está libre y lo suelta. Los que están atados no se pueden soltar, pero los que estamos libres en Cristo, por esa palabra, podemos desatar y atar en el nombre de Jesús. Y a su nombre, gloria. Vamos a estar en pie. Padre Santo y Padre bueno, Dios de infinita misericordia, te adoramos y te glorificamos y te damos gloria y te damos honra, porque tú te mereces la gloria y tú te mereces la honra, Padre Santo Celestial. Oh Dios mío, mira este mensaje que hemos predicado aquí, Padre mío, que no sea palabra muerta, que sino palabra viva, que no seamos oidores de la misma, sino hacedores de la misma, porque la palabra de Dios es buena, que convierte el alma. Señor, conviértenos, Señor Dios mío, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre, gloria. Vamos a orar por los que quieren reconciliarse. Levante la mano los que se quieren reconciliar. Gloria a Dios. Los que se quieren reconciliar con Cristo. Los que se quieren reconciliar allá en las redes del internet. Los que se quieran reconciliar aquí. Santo Aleluya. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Dios de infinita misericordia. Señor, mira a los que están atados en el lazo del diablo. Señor, libértalos para tu gloria. Señor, sálvale sus almas, sálvale su cuerpo, libértale su corazón, libértale a los cautivos, Padre Santo Celestial, atando y reprendiendo todo el espíritu del diablo que dice lo contrario. Yo los declaro libres. Los que se quieren reconciliar, tú siempre ya te reconciliaste con el hombre. Ahora tú quieres que tengamos la palabra de reconciliación, como si Dios clamara a través de nosotros: reconciliados con Dios. Otra vez os digo, reconciliados. Padre, mira los que están enfermos. No importa el nombre de la enfermedad, sea SIDA, sea Alzheimer, sea lo que sea, tú pagaste el precio que por tus heridas fuimos nosotros curados. Gracias te doy por sanarlos y gracias por libertarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria. Dele gracias a Dios. Porque yo tenía la mente aturdida con un dolor de cabeza y empecé a predicar y se me fue. La unción de Dios. La unción de Dios. Pueden sentarse, amado del alma, y Yolanda con ustedes.